¿Qué onda, gente? Chavales, niños, niñas de todas las edades. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que se encuentren implacablemente y extraordinariamente. Uy, muy bien. Espero que les. Ay, güey, qué pedo. Espera, perdón, es que estoy buscando las páginas. What the fuck? Ahí está. Ya lo encontré. Dije, no manches, como que me regresé 2 capítulos. Estamos de regreso con un nuevo capítulo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Y estamos ya en la penúltimo capítulo de este gran escritor. Pues nada. Espero que les guste. Espero que les encante. Y bueno, vamos con el penúltimo capítulo llamado Civilización, Colectividad y, por supuesto, Arte. Venga, empezamos. De la civilización primitiva a la guerra. Cuando el psicoanálisis comenzó a gozar de una amplia aceptación, aunque no por ello cesaron las críticas, las controversias y el rechazo más o menos explícito por parte de la comunidad médica y científica, Freud amplió el campo de investigación y se interesó por cuestiones a primera vista tan alejadas como la religión y el concepto de civilización que lo animaron a escribir algunas de sus obras más originales. Entre 1911 y 1913, tras leer algunas páginas de La rama dorada del antropólogo escocés James Fraser, Freud se sintió inspirado para acometer un nuevo trabajo, Tótem y Tabú, un volumen compuesto de 4 artículos que lo obsesionaron hasta el punto de reescribirlos, corregirlos, cambiarlos y enmendarlos una y otra vez, como informaba a quienes le escribían interesándose por el progreso de sus investigaciones. Preparó la introducción durante una de sus estancias en Roma. Como es de esperar, la antropología y la arqueología, sus grandes pasiones, se entrelazan e interactúan en esas líneas. La obra, con un límite que el propio autor confiesa en las primeras páginas, es una suerte de fresco variado y complejo. En las sociedades arcaicas y primitivas, Freud detectó mecanismos similares a los que muestran los neuróticos. Así, las condiciones primordiales de la humanidad y las condiciones de desarrollo establecido en las primeras etapas de la personalidad deben tener necesariamente algo en común. Sin embargo, la intención del autor no es realizar una interpretación psicoanalítica de los pueblos primitivos, sino encontrar el mito del padre y estudiar el problema del parricidio, ya presente en el complejo de Edipo. De acuerdo con sus postulados, en las sociedades primitivas, el padre y jefe de la tribu podría haber muerto a manos de sus hijos, quienes lo habrían expulsado para librarse de su monopolio sobre las mujeres del grupo. Los jóvenes, incapaces de actuar de manera individual, se unieron para disponer de la fuerza y el valor necesarios para matarlo y devorarlo. Sin embargo, el sentimiento de culpa suscitado por el crimen terminó de atar a los individuos con esas mismas prohibiciones que el padre había impuesto en vida. La figura paterna se transformó en el tótem, el líder de la tribu, la representación de todo lo que es justo y sagrado, y la nueva sociedad pasó a fundarse sobre el tabú del asesinato, el incesto y la agresión contra el rey y los sacerdotes y los difuntos. El complejo de Edipo, con el que un sujeto sienta las bases de su individualidad, se remonta a los orígenes de la humanidad y a la aparición de las primeras normas de convivencia. En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial empujó a Freud a un extraño momento de exaltación patriótica, aunque se extinguió con rapidez. La extensión del conflicto y el hecho de que sus hijos se alistasen como voluntarios arrojaron una sombra tenebrosa sobre la realidad. Durante la primavera del año siguiente se enfrascó en la redacción de 2 textos, Nuestra decepción ante la guerra y Nuestra actitud ante la muerte, que recogió bajo el título de Guerra y muerte, temas de actualidad. El punto de partida, tal como confesó en una carta a su colega holandés Frederik van Eden, se hallaba en la amarga observación de cómo los primitivos impulsos primordiales de la humanidad, salvajes y destructivos, no han desaparecido pese al desarrollo de la civilización, sino que perviven en lo más íntimo de cada persona, a la espera de brotar de nuevo en cuanto el yo muestre alguna debilidad. Tal como había aventurado el psicoanálisis y la guerra tal como había aventurado el psicoanálisis y la guerra se ha encargado de demostrar. Ok, vamos a bajar un poco el ritmo.
Perdón por eso, voy a tomar agua. Ok, eso estuvo horrible. Lo siento, pido perdón. Continuamos. Todo aquello que se veta al individuo se convierte en lícito si así lo dispone la comunidad. Ninguna moral guía el comportamiento de países involucrados en el conflicto y el individuo se ha retrotraído a un estado de brutalidad incomprensible e inaceptable para cualquier civilización avanzada. El psicoanálisis sugiere, con un realismo en absoluto reconfortante, que un fenómeno como la guerra no es ajeno a nosotros ni a nuestro psique. La búsqueda del equilibrio, crucial para el bienestar psíquico, se basa en la satisfacción de las pulsiones, que recuérdese no son buenas ni malas, que experimentamos en tanto que somos humanos. La búsqueda de esta satisfacción, ya sea inmediata o aplazada mediante la sublimación o la represión, se desarrolla mediante el complejo juego de acuerdos que se da entre las diversas instancias psíquicas y que siempre está expuesto al riesgo de regresión. Al igual que en la experiencia onírica, la psique abandona todo compromiso formal para dejarse llevar por la aparición de algo profundo y oculto. La guerra conlleva el abandono de cualquier acuerdo, la aparición de una primitiva y brutal fuerza instintiva. El horror que suscita el conflicto debe entenderse como una proyección del modo en que nuestra conciencia se niega a imaginar la propia muerte. El deseo de que el enemigo muera es fruto de la proyección de los impulsos destructivos que dificultan el logro de nuestro placer. No es casualidad que Freud formulase por aquel entonces la existencia de Thanatos. El apego de este trabajo a la realidad más inmediata, un rasgo que contrasta con la producción freudiana anterior, permite, no obstante, revelar uno de los hallazgos más meritorios durante estos años de conflicto y destrucción, la existencia del humano primitivo que mora en nuestro interior. La humanidad no ha caído tan bajo como creemos, simplemente nunca ha alcanzado las cotas que habíamos imaginado. Religión y civilización. En obras posteriores, Freud prosiguió con sus reflexiones en torno a las relaciones que se establecen entre la cultura y la civilización. Durante los duros años de posguerra que atravesaron la década de 1920, el estado de ánimo de Freud no era mucho mejor, ya entrando en la 70 y con una salud cada vez más precaria, agravada por el cáncer, se dejó invadir por una enorme amargura. En algunas cartas a su amiga Andrea Salomé le confesó el abatimiento en que le sumía la vejez, así como su creciente desilusión por todas las cosas. La lucha contra la mentira que siempre había caracterizado su actividad intelectual lo llevó a expresar este desencanto en una de sus obras más personales. El porvenir de una ilusión, de 1927, es una defensa de la actividad psicoanalítica, tras haberla protegido de los médicos y sus intentos de monopolizarla en ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial, de 1926, había llegado el momento de poner coto a los sacerdotes. El ateo Freud se dejó llevar por una especie de arrebato personal en contra de las creencias religiosas, para defender ciertas convicciones no demasiado nuevas, pero interesantes por hacerlo desde el punto de vista psicoanalítico. Diversos análisis y analogías le habían sugerido la posibilidad de considerar la neurosis como una forma de religión individual y, a su vez, la religión como una neurosis colectiva. Tal afirmación le valió un alud de críticas feroces y despiadadas, algo que, por otra parte, le trajo sin cuidado, pues estaba proponiendo una hipótesis, no emitiendo un juicio sumario. La palabra ilusión no debía confundirse con error. El psicoanálisis es una herramienta científica y completamente neutral, comparable al cálculo infinitesimal. La religión, en su naturaleza ilusoria, ejerce un impacto muy profundo en el individuo y la comunidad. El problema no es la religión en sí, sino el camino y la meta a la que se dirige. Durante demasiado tiempo, el ser ha puesto la mirada en el cielo y el más allá y se ha olvidado del aquí y el ahora. Todo ese empeño, tan disperso, si se dirigiese bien, podría utilizarse para mejorar la civilización y la vida misma. Había llegado el momento de dejar el cielo a los ángeles y los gorriones.
Para Freud, en el templo no hay sombras que la luz de la razón no pueda explorar. La investigación científica debe ser libre para someter a un examen crítico cualquier campo de la actividad humana, incluida la religión, a la que no se puede otorgar ningún estatus privilegiado. Tal concepción cuenta con predecesores ilustres, cuyo nombre omite, pero que son fácilmente identificables: Voltaire y Diderot. Feuerbach, objeto de sus lecturas juveniles, o Darwin, a quien debía su vocación investigadora. El punto de partida es la observación de la impotencia del hombre frente a la naturaleza. La cultura es el esfuerzo colectivo por dominarla y al mismo tiempo regular las relaciones entre los seres humanos. Dicho concepto coincide con el de civilización. Freud los consideraba inseparables. Con todo, esta conquista dista mucho de ser evidente y fácil de alcanzar. El ser humano tiene que lidiar continuamente con una naturaleza que puede superarlo y aplastarlo, incapaz de compadecerse de su pequeñez. En esta amarga sensación se inscribe la crítica de la religión. El adulto devoto es el eco del niño vulnerable. Con enfoque estrictamente psicoanalítico, Freud descubre un paralelismo entre la típica necesidad de protección que siente el niño y frustrada por el complejo de Edipo, y el sentimiento religioso del adulto, quien busca una respuesta con la que hacer frente a su fragilidad frente a la naturaleza. El Padre Celestial, amado y temido a la vez, se convierte en una proyección del Padre terrenal. En consecuencia, Dios no habría hecho al hombre a su imagen y semejanza, sino todo lo contrario. El hombre habría creado a Dios a imagen y semejanza de su Padre, una idea que desarrolló en Moisés y la religión monoteísta de 1938, su última obra. La vocación consolatoria de las creencias religiosas está destinada al fracaso, dada su incapacidad por cumplir con la tarea encomendada. El psicoanálisis, sin embargo, podría convertirse en un aliado de la ciencia en su trabajo civilizatorio. Kulturarbeit, esforzándose activamente por la conquista de la felicidad y la realización terrenal. La aceptación de ese desafío no significa olvidar que el ser humano no alberga un elemento egoísta y destructivo, del que Freud ya había hablado en De Guerra y Muerte. La civilización ha supuesto un gran sacrificio en términos libidinales, tal como argumentó en un libro anterior que preparó en el verano de 1929 y que tituló en un principio La infelicidad en la civilización, y que no tardó en cambiar por el de El malestar en la cultura. El cambio obedecía a las cuestiones tratadas, no pretendía de ninguna manera enunciar una promesa de felicidad, si así fuese, caería en el pensamiento religioso, sino que más bien deseaba mostrar el difícil camino que entraña toda investigación que desea reforzar la civilización. Como bien dirá en dicha obra, me falta el ánimo necesario para erigirme en profeta ante mis contemporáneos, no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches por no poder ofrecerles consuelo alguno, pues en el fondo no es otra cosa lo que persiguen todos, los más frenéticos revolucionarios con el mismo celo que los creyentes más piadosos. El análisis personal que realizó Freud sobre la naturaleza humana lo llevó a buscar ecos de los conflictos dinámicos entre el yo y el superyo en un escenario mayor. La supervivencia queda garantizada gracias a un compromiso constante que termina por convertirse en la propia causa de la insatisfacción. El ser humano, por su naturaleza, no puede vivir sin civilización, pues lo abocaría a esa guerra de todos contra todos, de la que había hablado el filósofo inglés Thomas Hobbes y Freud retomó en diversas ocasiones. Sin embargo, la civilización no puede hacerlo completamente feliz, de ahí que sienta un rechazo por la cultura y prefiera abandonarse a ciertas ilusiones. Los sacrificios necesarios, sea en términos de agresividad como de sexualidad, se consuman en una lucha titánica entre Eros y Tánatos que se da a escala individual y colectiva. La cultura nos ayuda a domesticar ese conflicto mediante el superyo cultural, una encarnación de las prohibiciones y regulaciones que rigen la convivencia. El reto que tenemos entre nosotros, y que Freud, para concluir el trabajo, dejó deliberadamente pendiente, es lograr, como si de un experimento terapéutico se tratase, un grado de civilización que permita contener las pulsiones destructivas sin tener que recurrir a mecanismos no menos devastadores. El arte y el artista.
El interés de Freud por el arte no solo se manifestó en la colección de pinturas y piezas arqueológicas que enriquecían su estudio o en su pasión por la ópera, a pesar de que, como llegó a confesar, cantaba de una manera tan desafinada que no había quien lo soportase cuando intentaba interpretar un aria. No resulta extraño, pues, que la expresión artística se convirtiese también en objeto de sus investigaciones. De hecho, la consideró un fenómeno paralelo a la actividad onírica, por cuanto ésta crea un universo de ficción en el que afrontar, aunque sea de manera indirecta, diversas pulsiones que no podrían manejarse de otra manera. De todos los mecanismos de defensa, el arte sea quizá el mejor, ya que su efecto sublimatorio constituye una auténtica terapia. Una de las razones que llevaron a Freud a sus frecuentes viajes a Italia fue su atracción por la figura de Leonardo da Vinci. Sintió una admiración tal que, entre 1909 y 1910, escribió a sus amigos que está a punto de dedicarse a un nuevo caso clínico, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, de 1910. El hecho de que fuese uno de los mayores artistas del Renacimiento no lo eximió de experimentar los diversos fenómenos psíquicos de una persona normal. El cuento biográfico, o divertimento, por usar sus palabras, reelabora un sueño de Leonardo que figura en los cuadernos del artista, buscando una clave que anticipe su producción artística futura. Freud examinó la historia personal del genio, su bastardía, los primeros años con su madre, la posterior adopción por el padre, el periodo que pasó con este y su segunda esposa, así como la aparición de Ludovico el Moro, una segunda figura paterna que resultó crucial en el desarrollo de su personalidad. Freud encontrará una explicación por su inestabilidad artística, su tendencia a dejar el trabajo inconcluso, la sublimación de sus impulsos sexuales en la pasión por la investigación científica y la atención casi maternal que deparaba a sus asistentes, así como la clave de lectura de algunas de sus obras más enigmáticas, como, por ejemplo, Santa Ana, La Virgen y el Niño, en la que aparecen, y no por casualidad, dos madres. Otra obra corta entrelaza la experiencia psicoanalítica con el análisis artístico y la vida personal de Freud. El Moisés de Miguel Ángel, de 1913, nacida tras otro viaje a Italia, Punto. Desde que visitó el país por primera vez, en 1901, la colosal estatua conservada en la iglesia romana de San Pietro in Vincoli nunca dejó de fascinarlo. Tras su estancia de 1912, durante la cual iba todos los días a contemplarla, decidió dedicarle un texto breve, curiosamente publicado de forma anónima, aunque no se tardó en atribuirlo a su pluma. El patriarca bíblico se dispone a alzarse para castigar la infidelidad del pueblo de Israel, o bien permanece sentado y observa con ira contenida a la chusma que lo rodea. Freud opta por la segunda interpretación. Miguel Ángel, de personalidad irascible, al esculpir la obra, reflejó la violencia que a duras penas podía refrenar, en un intento por sublimar la ira que sentía, así como la difícil relación que mantenía con el Papa Julio II o Julio XI, no sé. Su principal cliente y no menos intratable que el artista. La estatua sería, pues, una advertencia que le permitiría elevarse por encima de su propia personalidad. Con todo, el análisis también arroja más luz sobre la compleja personalidad de Freud y su experiencia personal. Tras el patriarca que lucha contra sus pasiones, no se oculta solo el escultor florentino, sino también el padre del psicoanálisis ya al borde de su inevitable ruptura con Jung. La escritura del ensayo coincidió con el enconamiento en su controversia con los discípulos rebeldes, mientras Moisés luchaba por silenciar la ira en contra de sus hijos. Freud sublimaba en estas páginas su decepción por Adler y Jung. Miguel Ángel ha integrado algo nuevo y sobrehumano en la figura de Moisés, y la enorme masa corporal y la prodigiosa musculatura de la estatua son tan solo un medio somático de expresión del más alto rendimiento psíquico posible a un hombre, del vencimiento de las propias pasiones en beneficio de una misión a la que se ha consagrado. Y bueno, ese fue el capítulo. Perdón, creo que me exalté un poco. Es que estoy emocionado. Dicen que me emociono cuando ya vamos a acabar un libro. Y pues bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ese fue el penúltimo capítulo. Nos queda un último capítulo que son, a duras penas, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 páginas, lo terminaremos en cuanto podamos. Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Ya saben que los amo, ámense y amen a los demás. Siempre, 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 siempre. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, yo soy Galletas Cósmicas y ya saben, hasta la próxima.